Empezamos fuerte hoy. Imagínense esto. Llevan viviendo 200 años de una paz bastante envidiable, y de un día para otro todo se desmorona. Tras volver del exilio en Babilonia, los judíos estaban relativamente tranquilos bajo el dominio de los persas, pero la historia estaba a punto de dar un giro tremendo. Y hay un detalle histórico clave aquí. En los textos bíblicos, Dios dejó de enviar profetas por ahí del año 400 a.C. Un silencio total. El último en hablar fue Malaquías. Y vaya que no se contuvo. Le dio con todo a la clase sacerdotal por desviarse de las leyes. Pero además, soltó una profecía monumental que cambiaría por completo cómo veían el futuro. Fíjense en lo que dijo Malaquías. Criticó durísimo las ofrendas vacías y rutinarias de su época. Pero ¿qué es lo realmente interesante aquí? Que lanzó un pronóstico alucinante. Visualizó que llegaría el día en que, desde donde sale el sol hasta donde se pone, absolutamente todas las naciones harían una ofrenda pura al nombre de Dios. O sea, un sacrificio universal, perfecto y sin mancha. Para los teólogos católicos de siglos posteriores, esto es un punto de inflexión brutal. Básicamente ven aquí el anuncio anticipado de la institución de la misa, abriendo el mensaje de Dios a todo el mundo, mucho más allá de las fronteras de Israel. Y así, entramos de lleno en una época de locura geopolítica. Alejandro Magno conquista casi todo el mundo conocido, pero, sorpresivamente, trata a los judíos con muchísimo respeto y tolerancia. Luego él muere, su inmenso imperio se parte en pedazos, y Judea queda bajo el control de los Ptolomeos de Egipto. Y estos tipos fueron tan accesibles que hasta mandaron a traducir las escrituras hebreas al griego. ¿El resultado? La famosa Septuaginta, una traducción unánime lograda por 70 sabios. Todo iba relativamente bien hasta el año 200 a.C. Ahí es cuando los seleucidas de Siria toman el control y prepárense, porque aquí empieza una era de violencia extrema. Sin lugar a dudas, el peor de estos monarcas fue Antíoco Epífanes. El tipo literalmente implementó una campaña de helenización forzada que fue brutal. No solo impuso la cultura griega a sangre y fuego, sino que profanó el templo sagrado de Jerusalén de la peor manera imaginable para ellos. Sacrificó cerdos ahí mismo y plantó una estatua gigante del dios Zeus justo sobre el altar. Prohibió prácticas esenciales como la circuncisión, eliminó las fiestas y decretó la pena de muerte para cualquiera que, imagínense, simplemente tuviera una copia de las escrituras en su casa. Además, el cargo de sumo sacerdote se volvió un negocio sucio de sobornos y asesinatos. Y claro, en medio de esta represión asfixiante es cuando surgen los primeros grandes mártires. Uno de los casos más inspiradores y duros es el de Eleazar. Hablamos de un escriba súper respetado de 99 años. Lo arrinconaron con una decisión de pesadilla. O lo obligaban físicamente a comer carne de cerdo prohibida, o lo mataban a azotes. Lo más increíble de esta historia es que los propios soldados, que lo conocían, le dijeron en secreto: «Oye, te traemos tu propia comida, tú solo finge que comes cerdo y te salvamos la vida». ¿Qué hizo Eleazar? Se negó rotundamente. Su razonamiento fue brillante, dijo que no iba a manchar su vejez ni a darle un pésimo ejemplo a los jóvenes viviendo sus últimos días como un hipócrita. Prefirió enfrentar la muerte de frente. ¡Qué nivel de convicción! Pero si creen que eso es fuerte, escuchen el relato de la madre viuda y sus 7 hijos. El mismísimo rey Antíoco los capturó. Como se negaron en bloque a romper sus leyes religiosas, los empezaron a torturar y mutilar de maneras que desafían la imaginación, empezando por el hermano mayor frente a los ojos de toda su familia. Cuando le toque el turno al segundo hermano, lejos de rogar por su vida, usa su último aliento para soltarle al rey una declaración teológica brutal. Le dice firme y a la cara que el rey del mundo los va a resucitar a una vida eterna por haber derramado su sangre defendiendo sus leyes. Y esta voluntad de acero continuó intacta con el tercer hermano. Cuando llegó su momento, él mismo ofreció voluntariamente sus manos y su lengua a los torturadores. Fíjense en lo revolucionario de sus palabras para la teología de esa época. Él declara que como su cuerpo es un regalo prestado por Dios, Dios mismo tiene el poder absoluto de restaurárselo por completo en la resurrección. Fue un nivel de resistencia tan extremo que los textos cuentan que hasta la propia corte del rey se quedó helada viendo cómo este chico no le daba la más mínima importancia al sufrimiento físico. A medida que iban cayendo el cuarto, quinto y sexto hermano, sus mensajes de despedida se volvían cada vez más afilados. Ya no solo hablaban de su inquebrantable certeza en la resurrección de los muertos, sino que pasaron a advertir a Antíoco sobre las consecuencias que le esperaban. El cuarto hermano le dejó clarísimo al rey que, aunque ahora tuviera todo el poder político y militar del mundo, en la eternidad no tendría ninguna oportunidad. Y definitivamente no iba a salir impune después de haberse atrevido a hacerle la guerra a Dios mismo.
Ahora, si algo te deja sin palabras en esta historia, es la resiliencia psicológica de la madre. ¡Qué fortaleza! Viendo morir a sus hijos uno tras otro en un solo día, los seguía animando con un argumento existencial que es fascinante. Les decía: a ver, si el Creador hizo todo el universo de la nada, créanme que tiene el poder de recrear sus cuerpos y devolverles la vida. Incluso cuando el rey, ya desesperado, intentó sobornar al hijo más pequeño prometiéndole riquezas, madre e hijo se mantuvieron como una roca. El menor murió advirtiéndole al tirano que nadie escapa del escrutinio divino. Es una historia que lleva el concepto de resistencia a otro nivel. Si nos detenemos un segundo a analizar esto, ¿de dónde sacaban tanta fuerza? Todo se resume en dos inmensos pilares teológicos. Primero, una fe absoluta e innegociable en la resurrección física. Estaban 100% seguros de que el Creador restauraría sus cuerpos. Y segundo, tenían la certeza total de la recompensa de la vida eterna y de que la justicia divina iba a equilibrar la balanza tarde o temprano. Fueron estas creencias exactas las que los volvieron invulnerables a cualquier soborno o amenaza de muerte. Como era de esperarse, tanta opresión brutal tenía que estallar. La resistencia pacífica mutó súper rápido a una rebelión armada a gran escala. Todo detona en una ciudad llamada Modín, cuando un sacerdote llamado Matatías ve a otro judío ofreciendo un sacrificio pagano por terror al imperio. Matatías explota de indignación, destruye el altar y hace un llamado a todos los fieles a huir a las montañas para luchar. Cuando Matatías muere, el liderazgo de la revuelta pasa a su hijo Judas. ¿Y saben cómo le decían a Judas? El Macabeo, que se traduce literalmente como el martillo. Con un genio militar impresionante, Judas forjó un verdadero ejército libertador. Y vaya que el martillo hizo honor a su nombre. Contra toda lógica militar razonable, Judas destrozó repetidas veces a los experimentados ejércitos sirios, y contra todo pronóstico, logró recuperar Jerusalén. Al llegar al templo, lo encontraron humillado, profanado y lleno de maleza. Inmediatamente ordenó limpiarlo y destruir cualquier rastro de ídolos paganos. Para celebrar que el altar volvía a ser puro, armaron un festival de 8 días lleno de luz y alegría. Y sí, si les suena, es porque este triunfo histórico asombroso es exactamente lo que se celebra hoy en día en la famosa festividad de Hanukkah. Como dato curioso, los textos dicen que Antíoco murió poco después entre sufrimientos terribles. Se cumplió la advertencia de los mártires. Ahora, los textos antiguos nos cuentan que la racha ganadora de Judas no fue solo por ser un buen estratega militar, sino que hubo intervenciones divinas que parecen de película. Cuentan que en una de las batallas más intensas, donde los judíos estaban en total desventaja numérica, apareció una visión espectacular en el cielo. 5 jinetes celestiales brillantes, montando caballos con bridas de oro macizo. Según la narración, estos jinetes rodearon a Judas, volviéndolo literalmente intocable, mientras lanzaban flechas y dejaban ciegos a los enemigos, dándoles la victoria. Increíble, ¿no? Aunque claro, no todo de camino fue perfecto. Y aquí es donde surge uno de los episodios teológicos más intrigantes de la Biblia. Resulta que después de un combate durísimo, al ir a recoger a sus soldados caídos para enterrarlos, se llevaron una sorpresa bastante oscura. Los muertos llevaban amuletos paganos escondidos en la ropa. Según la ley antigua, llevar eso era idolatría pura y rompía el pacto con Dios. Para Judas y los suyos, la ecuación fue evidente. Esa fue la razón exacta por la cual habían perdido la protección divina y perecido en la batalla. Ante este problema, Judas Macabeo toma una decisión histórica y sin precedentes. Organiza una colecta enorme entre sus tropas, junta miles de monedas de plata y las manda a Jerusalén con una instrucción muy clara: ofrezcan un sacrificio para perdonar los pecados de esos soldados muertos. El texto hace una pausa súper importante aquí para explicar que Judas hizo esto inspirado en una fe total en la resurrección, porque, lógicamente, si no existiera la certeza de que los muertos van a resucitar, rezar o pagar por ellos sería una acción completamente inútil e irracional. Desde el punto de vista doctrinal, este evento es absolutamente crucial. ¿Por qué? Porque es el cimiento bíblico más fuerte en el Antiguo Testamento para entender la idea católica del purgatorio. Plantea de forma directa que existe un estado intermedio de purificación después de la muerte para las almas que tienen manchas menores o consecuencias de pecados, y que, efectivamente, las oraciones de los que seguimos vivos pueden ayudarlas. Es un tema de tanto peso que siglos después, este libro exacto sería el epicentro de los debates más acalorados durante la Reforma Protestante. El texto también nos muestra algo fascinante sobre cómo el mundo espiritual y el físico están súper conectados. Antes de enfrentar otra gran amenaza, Judas motiva a su ejército contándoles una visión extraordinaria que tuvo.
dijo haber visto en el más allá al sumo sacerdote Onías, que había sido asesinado, y junto a él al legendario profeta Jeremías. Ambos estaban orando e intercediendo con una devoción enorme por la ciudad de Jerusalén. Este pasaje es clave porque nos ilustra cómo se consolidó la creencia de que los santos fallecidos siguen súper activos, pidiendo por los que aún luchamos en la tierra. Pero bueno, toda trayectoria heroica en este mundo tiene su límite, y Judas Macabeo no fue la excepción. En una batalla donde sus últimos 800 hombres se toparon contra un muro de 25,000 soldados enemigos, el martillo prefirió caer peleando honorablemente antes que salir huyendo. Su muerte causó un luto tremendo en todo el país. Sin embargo, su sacrificio no fue en vano. La chispa ya estaba encendida. Sus hermanos Jonatán y Simón tomaron el relevo. Y finalmente fue Simón quien logró la tan ansiada independencia política de Judea, fundando la poderosa dinastía Asmonea. Aunque la historia nos enseña que el tiempo no perdona a nadie, ni siquiera a las grandes dinastías. Décadas después, los líderes judíos empezaron a pelearse internamente por el poder y cometieron el gravísimo error de pedirle ayuda al creciente imperio romano. Corría el año 63 a.C. Roma llegó, ayudó y se quedó con el territorio. Más tarde, en el 37 a.C., el imperio puso como gobernadora a Herodes, un tipo famoso por su inmensa crueldad y por volverse paranoico y sanguinario ante cualquier sombra de rival. Todo este contexto oscuro y turbulento armó el escenario histórico perfecto para alguien que llevaban siglos esperando. Y sumado a ese caos político, la sociedad religiosa estaba súper fracturada en distintas sectas. Hay dos que tenemos que entender bien. Por un lado, los fariseos, líderes más cercanos a la gente común con muchísimo poder en las sinagogas que estaban obsesionados con cumplir más de 600 reglas externas, pero que defendían a muerte la creencia en la resurrección. Y en el extremo opuesto estaban los saduceos, la élite de los sacerdotes ricos que controlaban la política del Sanedrín. Eran súper materialistas, amaban las comodidades griegas y, atención a esto, rechazaban tajantemente que existiera la vida después de la muerte. Pero mientras en Judea se peleaban por estas divisiones, a nivel global estaba pasando algo estratégicamente brillante y sin que nadie lo planeara. A raíz de tantos exilios pasados, se había formado una enorme red de comunidades judías por todo el Imperio Romano, desde Egipto hasta Europa. Al construir sinagogas por todas partes, empezaron a introducir lentamente en el mundo pagano la idea de un Dios único y las promesas de un futuro Salvador. Básicamente, prepararon el terreno de forma silenciosa. Por eso tiene todo el sentido que, años después, sabios de Oriente estuvieran mirando al cielo esperando señales en Judea. A todo este complejo cruce de caminos históricos, el apóstol Pablo lo llamó más tarde la plenitud de los tiempos. O sea, el mundo estaba cultural y logísticamente listo para un evento masivo. Pero aquí viene la colosal ironía. Lo que la gente en Judea estaba esperando no tenía nada que ver con el plan real. La gran mayoría, hartos de los romanos, soñaban con un caudillo guerrero, un líder militar que los liberara a espadazos. Sin embargo, el plan teológico que se venía tejiendo desde hacía siglos apuntaba a una liberación completamente diferente y muchísimo más profunda. Esta enorme diferencia entre lo que la gente quería y lo que Dios iba a enviar fue capturada de forma magistral muchísimo tiempo antes por el profeta Isaías. Él usó una poesía hermosa. Pedía que los cielos llovieran al justo y que la tierra se abriera para hacer brotar al Salvador. Los teólogos nos explican que esta es la descripción perfecta de algo asombroso, un Salvador con un origen totalmente divino que desciende del cielo, pero que al mismo tiempo asume una naturaleza humana real brotada desde la tierra, literalmente el punto exacto donde se reconcilian el cielo y la tierra. Y así es como todo este dramático recorrido, siglos de opresión bajo tiranos, la sangre valiente de los mártires macabeos y los profundos debates sobre la resurrección, culmina de forma espectacular en la frase más icónica del Evangelio de Juan: «Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros». El escenario del mundo antiguo estaba totalmente configurado. La gran pregunta que nos queda es, ¿estaba la humanidad realmente preparada para recibir a un rey dispuesto a conquistar el mundo entregando su propia vida en lugar de usar la fuerza de una espada? Nos quedamos con esa reflexión. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este análisis.